El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a la ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, la lectura del libro del Levítico en distintos pasajes del capítulo 23, Dios le da la ley, las enseñanzas, aquello que el pueblo de Israel tiene que vivir para su relación con Dios, su relación con los demás y su trato, su cuidado de sí mismo. Y aquí tenemos uno de estos ejemplos. En las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su tiempo, la fe, esto que dice el Evangelio, que Jesús no pudo hacer muchos milagros porque les faltaba fe, la fe hay que cuidarla, la fe hay que cultivarla. Aquellos que se olvidan de ir a la misa, se olvidan de rezar, se olvidan de hacer lo que hace falta para cultivar la fe se va muriendo. Los padres tienen una gran responsabilidad y grave de enseñar a sus hijos, pero luego cada uno es responsable de sí mismo. Lo que pasa es que a veces enseñamos como, diríamos, ciertas cosas, pero nos falta comprenderlo, asimilarlo para poder enseñar vivencialmente. Dicho de otra manera, hoy aquí en el libro del Levítico presenta Moisés al pueblo de Israel 4 cosas para ese cultivo de la fe, para que la fe no se pierda. 4 cosas les ha dicho. Primero, guardar las fechas, los días que Dios manda, y por eso le está poniendo el día 14 del primer mes al atardecer es la Pascua del Señor, cada día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor, y va indicando los días de fiesta, los días que hay que darle culto a Dios con un modo especial, dedicado. Primero, fechas. Comeréis panes ácimos durante 7 días. Comer pan ácimo, pues es hacer ciertos actos. Si quieres conservar la fe y hacer que tu fe crezca, no basta con creer a tu manera, no basta con hacer lo que a ti te parezca, hay que hacer lo que Dios quiere. Y por eso hay que ir a la iglesia, hay que confesarse a tiempo, hay que hacer lo que Dios nos dice. Si yo no cumplo con lo que Dios me dice, mi fe se va a secar, se va a morir, va a desaparecer. Al pueblo de Israel le manda pues que hagan ciertos actos externos. Hay que cumplir con lo que la Iglesia nos enseña, lo que Dios nos dice. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Miren,
ese ofrecer oblaciones, hay que ofrecer la primera gavilla de la cosecha, cuando sieguen la primera gavilla, ofrecer oblaciones, hay que dar limosna. Si yo no hago mis ofrendas, mi diezmo, ¿cómo me va a bendecir Dios? Dios es muy generoso y quiere que nosotros aprendamos también la generosidad. Y por eso dice, te acercas al Señor de lo que Dios te da en la vida, y Dios te da muchas cosas, bienes materiales, te da salud, te da tiempo, te da amistades, te da cualidades. Tienes que ofrecerle a Dios. Ese conservar la fe y ese poder vivirla sanamente, no solamente es creer, yo creo que Dios existe. Eso es una parte, eso no es fe. También dice el apóstol Santiago, los demonios creen y tiemblan. Ellos no ofrecen a Dios lo mejor de sí. Cuando nosotros le damos a Dios lo mejor que tenemos, entonces Dios nos ama y nos bendice de un modo muy especial. Entonces Dios se preocupa también de darnos lo mejor de Él. Y lo mejor de Él es Él mismo. Nos da la fe, nos da a Dios. Y con Él todos los otros bienes. Entonces, una parte es ofrecer dones. Si no damos a Dios parte de nuestros bienes, por eso muchas personas tienen problemas en su vida, porque piensan que, claro, si doy me quedo con menos. Miren, la lógica de Dios es de otra manera. Si yo doy, es cierto que me desprendo de eso. Si lo doy de corazón, Dios me dará de corazón también. Y a veces, por esa limosna, por esa donación, por esa entrega de mi tiempo, de mis cualidades, de mi apostolado, de mi dinero o de los bienes que yo tengo, Dios hace pues que no me enferme y pueda seguir trabajando y entonces se multipliquen mis bienes, o que me salga una oportunidad que pueda aprovechar. Dios sabe corresponder y generosamente de mil maneras. Como yo soy tan corto de vista que no veo más que la moneda que doy, que ya no la tengo, pero no veo que después Dios me da tantas otras cosas. Y a veces simplemente es que me quita males que me iban a suceder, y si yo soy generoso no me suceden esos males. Nunca lo veré cómo fue que Dios me correspondió con eso, pero después en la otra vida lo veremos. Os reuniréis en asambleas litúrgicas, no haréis trabajo alguno. La segunda cosa es esto, la reunión litúrgica. Hay que ir al templo, hay que cumplir, hay que darle a Dios su tiempo, hay que hacer la oración. Por eso no se puede conservar sana la fe y aumentar si no voy a la misa, si no escucho la palabra de Dios, si no participo de la reunión litúrgica. Entonces, ¿cómo quieres conservar la fe si solamente hay algunos que van a la iglesia cuando tienen un bautismo, cuando tienen un matrimonio, cuando tienen un acontecimiento? Hay que ir frecuentemente, hay que ir a su tiempo para conservar la fe, estar ahí, hablar con Dios, orar, pedirle. Tenemos la capilla del Santísimo Sacramento acá día y noche. Si no vas a encuentro con el Señor, ¿cómo vas a fortalecer tu fe? Cuando tienes problemas, cuando tienes enfermedades, cuando tienes tentaciones, cuando tienes toda clase de dificultades físicas, psicológicas, espirituales, familiares, sociales, pídele al Señor. Por eso, a acudir a las reuniones. No haréis trabajo alguno. Otra cosa es el descanso. Hay personas que esto, como estoy diciendo, Dios nos manda aquí en este texto, le enseña al pueblo su relación con Dios. Eso es la oración, eso es la limosna, eso es en la reunión litúrgica, el culto, pero también el trato consigo mismo. Y consigo mismo es, Dios no nos ha hecho máquinas de trabajo, tenemos que tener nuestro descanso. Y entonces enseña que hay que tomarse su tiempo para el descanso, para uno mismo,
recuperarse, poder hacer la oración y para la familia. Pero hacer verdaderamente esto que dice, el descansar del trabajo, porque hay algunos que eso lo aprovechan para diversiones y otra cosa, y no es esta forma de descanso. Emplean el tiempo en ellos, no en Dios, en ellos, en sus pasiones y malas cosas. Después dice: los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. El 7º día os volveréis a reunir en la asamblea, no haréis trabajo alguno. Cuando entréis en la tierra en la que os voy a dar y seguéis la mies, llevaréis el primer fruto, el diezmo, la ofrenda, la agitaréis. Pasadas 7 semanas, al contar al día siguiente del sábado, llevaréis la gavilla. Al 7º día, es decir, a los 50 días, nueva ofrenda. El día 10 del 7º mes os reuniréis en asamblea, haréis penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. Haréis penitencia. Cuando nosotros hemos faltado, hemos pecado, tenemos que reparar nuestros pecados. Y por eso se repara, aquí ha dicho 2 cosas: penitencia y oblación al Señor. La limosna, el sacrificio personal y la entrega de una reparación en aquello. Hay pecados y hay tentaciones que tienen su propio, diríamos, su propia forma de vencer. No vas a vencer ciertos egoísmos si no es con generosidad, con entrega y renuncia que te cueste. Pero hay otras cosas, como son las pasiones corporales, como son ciertas iras, ciertas soberbias y demás, que es a base de sacrificio. Entonces, ¿cómo conservar mi fe? Pues combatiendo las tentaciones, pero cada tentación tiene su modo de combatirla. Las tentaciones que van contra la fe es a base de oración, es a base de acudir al Señor, de cumplir bien lo que el Señor manda. Cuando uno ora, entonces es cuando va dando el Espíritu Santo la luz para vencer las tentaciones de la fe, las dudas, las vacilaciones y demás. Cuando son pasiones desordenadas, orgullos, soberbias, iras, envidia, una serie de cosas, es a base de sacrificios. Por eso hay que hacer renuncias. Hay que buscar qué es lo que tengo que hacer para controlarme yo. Cuando son otras tentaciones, sobre todo en tratos sociales y demás, y esa falta de generosidad para con Dios, son las limosnas, las injusticias que hemos cometido. Hay pecados que tú llevas en tu conciencia y hasta que no seas generoso y hagas un gran sacrificio, no vas a poder vencerlo o repararlo. Entonces, tenemos que entender cómo somos y cómo es la tentación para poder vencerla. Entonces, esas 3 grandes herramientas, armas o medios que Dios nos pone para vencer las tentaciones: oración. No vas a vencer ciertas tentaciones si no es con más oración. Por eso apúntate a la adoración al Santísimo. Acude siempre que pueda y lo necesites a la Santa Misa. En tu casa ponte a hacer oración, porque si no, no vas a vencer. Y entonces te vienen con las tentaciones, los testigos de Jehová, los protestantes, los no sé qué, los no sé cuánto, y te vienen de los medios de comunicación, la televisión, las telenovelas, con una serie de ideas que te quedas, que caes redondo, que pierdes la fe. Por eso tienes que afirmarte más en tu fe, más oración. Pero como también somos pasionales, esas pasiones hay que combatirlas y vencerlas. Unas son por medio de esto que ha dicho aquí, de la oblación, la generosidad, donaciones, ya sea de tiempo, de actividad, de dinero, de bienes, de desprendimiento, y otras veces
es penitencia. Hacer el ayuno, hacer ciertas cosas que no me agradan, o dejar de hacer algo que me agrada. Entonces, si no me controlo, no voy a vencer la tentación. Y estas son las cosas que nos ponen. Oración, reuniones litúrgicas, cumplir con el culto a Dios, por eso hay que darle a Dios su tiempo. Ofrendas, oblaciones, entregas a Dios, generosidad y esa mortificación, ese sacrificio, esa renuncia a hacer algo que me cuesta. Y así es como no se llega a esta situación, porque Jesús dice que empezaban a criticar todo de él, empezaban a decir, pero este yo lo conozco, ¿cómo va a ser este? Entonces, les faltaba fe. ¿Quieres ver la obra de Dios en tu vida y en tu familia? ¿Quieres descubrir cómo Dios te protege y te bendice cada día? Haz lo que tienes que hacer. Esto es lo que hoy nos enseña esta lectura del Levítico. El Antiguo Testamento no es algo que ya pasó y que ya se acabó y que ya caducó, que ya no sirve. ¿Ve? Es la base. Dicho de otra manera, cuando nosotros empezamos a estudiar, fíjense que lo más importante de nuestra vida lo aprendemos cuando somos más pequeñitos. Porque ¿qué es lo que aprendemos ahí? ¿Qué es lo que nos enseñan en la guardería y en el primer año? A leer y a escribir. Y eso ya te va a servir para toda la vida. Hasta los ingenieros utilizan lo que aprendieron en la guardería. A leer y a escribir. Y las letras no han cambiado. No es que ya eso que yo aprendí ya no me sirve de nada, que no te sirve de nada. Si precisamente es la base de todo lo que vas a hacer en tu vida. El Antiguo Testamento no es que ya pasó y eso ya caducó y ya no sirve. Es que es la base donde Jesús viene porque estaba anunciado, viene a confirmar la ley que dio. No es que hay leyes cultuales como el sacrificio de los corderos que hoy no lo hacemos. ¿Por qué? Porque se ha perfeccionado. Aquel cordero era la imagen de Jesucristo, que es lo que hacemos aquí en el altar en la Santa Misa. Entonces no es que eso ya pasó, es que se ha mejorado. Pero sigue siendo lo mismo. Y por eso en la misa ofrecemos a Dios esta oblación que es Cristo, la mejor oblación que podemos dar. Estudiemos bien la palabra de Dios. Entonces nuestra fe crecerá, se afianzará y veremos la gran misericordia de Dios en nuestra vida. Cómo desde los tiempos del inicio, la creación del hombre y de la mujer, fue amándonos y dándonos todo lo que necesitábamos para nuestra salvación, nuestra felicidad en esta vida y después en la eterna. Y cómo nos lo ha perfeccionado dándonos a Jesucristo su Hijo. Pues que la Santísima Virgen y este día de un primer viernes, los que van a hacer la comunión reparadora al Sagrado Corazón de Jesús, no olviden esta oblación. Señor, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, para reparación de todas las ofensas. Esta reparación, este acto de ofrenda a Dios del corazón de Jesús, donde pedimos la reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y haciendo esta comunión, pedirle al Señor que Él nos bendiga con lo que más vale, la eterna salvación. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.